Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad más de poder estar entre ustedes y glorificar el nombre del Señor. Perdónenme un segundito que tuve que pararme a quitar un aparatito de aquí. Pero le digo gracias a Dios por una oportunidad más de poder estar entre ustedes. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a la clase de hoy. Espero en el Señor que todos y cada uno de nosotros podamos ser edificados para la gloria de Dios y que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos decirle a Dios, gracias Señor, gracias por enseñarnos tu palabra y tu verdad. Así que permítame un segundito, algo está pasando aquí con mi canal de Facebook. Espero, a ver, ahora sí, gloria al Señor. Se me están moviendo todas las cosas, como siempre, ¿no? Siempre sucede algo. Algún día terminaremos de aprender a menear la tecnología. Pero es que le damos gracias que en lo que vamos en el camino vamos aprendiendo y por supuesto, sobre todas las cosas, vamos aprendiendo a glorificar el nombre de Dios. Amén. Así que en el día de hoy vamos a continuar con la siguiente clase. Todavía estamos bajo ese bloque de versículos que es del libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Así que en este caso en particular vamos a dar gracias a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos enseñe, que nos hable a través de su palabra y que nos ayude a entender y a comprender la palabra del Señor, ¿no? Porque como dice el tema de hoy en día, dice, los pequeños detalles hacen la gran diferencia. Permítanme un segundito. Solo le bajé el volumen a mi abaniquito para que no se escuche mucho el zumbido. Pero le digo, vamos a orar y vamos a entregarnos en la mano del Señor. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permite, Señor, que en esta noche sea una vez más tu nombre glorificado entre nosotros. Ayúdanos, Padre. Úsanos para la gloria de tu nombre. Que todos y cada uno de nosotros podamos ser aquella copa de barro que contenga tu gloria, Señor. Que seamos aquella herramienta útil en tus manos y que puedas usarnos, Señor, tanto a mí en este momento, Señor, al compartir tu palabra, como a ellos también, Señor, allá en su momento propicio, donde tú los usarás para glorificar tu nombre, compartiendo tu palabra, ya sea con sus seres queridos, ya sea con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo o compañeros de clase, donde quiera que se encuentre, dales el valor, la fortaleza, la sabiduría y la habilidad eficaz para compartir tu palabra con aquellos que necesitan ser salvos para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a nosotros en esta noche. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, habla a nuestro subconsciente. Si alguno de nosotros ha pecado contra ti, perdónanos, Padre. Perdónanos en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestro subconsciente. Limpia nuestras vidas de todo pecado, Señor, de toda maldad y de toda injusticia, Señor, y nos entregamos a ti para que tú nos guíes cada día, Señor, a hacer tu voluntad, a hacer lo que es agradable delante de ti, porque de cierto, Señor, somos humanos que nos equivocamos y tropezamos diariamente, pero tú en tu misericordia, Señor, ves que no lo hacemos, Señor, a propósito, ni por rebeldía contra ti, sino que simplemente es parte de nuestra humanidad y en tu misericordia nos oye, nos escucha, prestas atención a nuestra súplica, a nuestro ruego y nos perdonas todo pecado, Señor. Permite que ninguno de nosotros lo haga, Señor, con alevosía, sino todo lo contrario, que cada uno de nosotros podamos esforzarnos, Señor, a vivir vidas santas, a vivir vidas agradables delante de ti para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Una vez más, muchas gracias por todos y cada uno de aquellos que disponen un poco de su valioso tiempo para estar entre nosotros y escuchar tu palabra y tu verdad. Bendíceles grandemente y ayúdales a continuar en la vida, glorificando tu nombre en cada una de las cosas que haces en cada uno de ellos, así como lo has hecho con nosotros. Gracias, Padre. Todo te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así es, mis queridos amigos y hermanos. Gracias al Señor, nos ha dado la victoria y aquí estamos. Pues bien, solamente quisiera recapitular en un minuto o dos
lo de la clase pasada, acerca de que hablamos, ¿no?, de que el amor inmenso de nuestro Dios hacia la humanidad, donde incluso hablamos que había tres tipos de amores: el amor eros, que era un amor que era que no debería ser quebrantable, no debería ser cambiable. Es el amor entre parejas, en este caso en particular hombre con mujer, como lo estableció el Señor, y mujer con hombre, como Dios lo puso en su palabra, pero que era un amor que no cambiaba, solo permanecía dentro del ser humano. Pero que también hablamos del amor fileo, que también existe entre el ser humano, entre el padre al hijo, el hijo al padre, entre hermanos, primos, parientes, etcétera, pero que al final de cuentas es un amor que el Señor también lo practica con nosotros, en el sentido de que Cristo mismo nos hace llamar sus amigos, ¿no? Pero que también existe otro amor, el cual era el amor ágape, que solamente provenía de Dios hacia la humanidad, pero que en la misma Biblia nos dice y nos habla y nos ayuda a entender que es un amor que también el ser humano puede practicar, en el sentido de que Dios dice en su palabra que Él, o sea, Dios ha depositado su amor en nuestros corazones. Así que lo único que necesitamos es pedirle al Señor que nos ayude a mostrar ese amor que ha depositado en nosotros, y que podemos compartirlo con aquellas personas, y que al final de cuentas en nuestras acciones y actos en cuanto a la voluntad de Dios también se muestra, porque así como Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia en sí mismo, a través de la muerte en la cruz del Calvario, y a través después en el Evangelio de Cristo, asimismo nosotros mostramos ese amor de Dios hacia la humanidad al compartir el Evangelio con aquellos que necesitan ser salvos, porque el Señor quería salvarnos a nosotros y nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo. Pues así mismo ese amor lo depositó en nosotros, para que ahora nosotros podamos compartir ese amor con la humanidad, compartiéndole el Evangelio, o como dice el apóstol Pablo, la locura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Donde las personas son salvas, y nosotros no solamente practicamos el amor fileo, porque de por sí ya lo practicábamos, a pesar de que éramos villanos, ladrones, mentirosos, adúlteros, fornicarios, etcétera, etcétera. El amor fileo lo practicábamos porque todavía poníamos nuestro pecho, como decimos nosotros, a favor de nuestros hermanos, de nuestras madres y de nuestros padres. Pero que el amor ágape que provenía de Dios no lo vivíamos, porque al final de cuentas, pues solamente vivíamos en la codicia, o solamente vivíamos en el yo primero, después yo, y al último yo. O sea que solo proveíamos para nuestro egoísmo y no proveíamos para la necesidad del prójimo, excepto por alguna u otra ocasión que lo hayamos hecho, no de manera desinteresada, o más bien de manera conveniente para uno, porque siempre buscábamos sacar provecho a todo lo que hacíamos, especialmente cuando ayudábamos a los demás, ¿no? Pero que ahora en Cristo Jesús lo hacemos sin despropósito, o sea, que siempre lleva un propósito, y lo hacemos en este caso el bien a los demás, en este caso al compartir la palabra de Dios, sin desear o traer un beneficio para nuestras propias vidas, a excepción, ¿no?, de esas personas que de vez en cuando vemos por ahí en el internet, que su único propósito es sacarle el dinero a la humanidad, a los feligreses, y terminan corrompiendo la palabra de Dios, ¿no? Pero yo me refiero a la iglesia verdadera, me refiero a los siervos fieles al Señor, a los que siempre estamos luchando en contra de la corriente, a los que a pesar de las adversidades y las dificultades de la vida, nuestro propósito es compartir el amor de Dios, predicando y pregonando la verdad del Evangelio, que como por supuesto, como siempre lo he mencionado, no somos perfectos, vamos a equivocarnos, vamos a cometer errores, pero siempre les he dicho, no es lo mismo que un día nos demos un tropezón y metamos la pasta con toy chancla hasta el fondo, a querer vivir una vida en contra de la palabra de Dios, o incluso predicar o pregonar un evangelio que no es el evangelio que viene en la Biblia, la cual es la palabra de Dios, que es totalmente diferente. Pero de ahí en más, les digo, compartimos ese amor de Dios al esforzarnos
al compartir la palabra de una forma u otra, consciente o inconsciente, pero que compartimos la palabra del Señor con aquellos que la necesitan. Amén. Así que gracias le damos a Dios por su bendición sobre nuestras vidas. Pero que hoy en día vamos a hablar de algo un tanto diferente. De hecho, no lo puse, se me olvidó ponerlo para que ustedes puedan verlo, pero quería introducirme en este caso en particular con un lema que, si no mal recuerdo, parece que fue la compañía Nissan quien sacó este lema, ¿no? La compañía que fabrica autos Nissan. Y ella decía, y se me quedó grabado hace muchísimos años, si no mal recuerdo, más de 10 años atrás, donde ella decía en su anuncio de automóviles: los pequeños detalles hacen la gran diferencia. O sea, lo que trataban era de llamar la atención al público diciéndole que sus productos no eran lo mismo que los productos de los otros fabricantes de automóviles, porque ellos tenían pequeños detalles que verdaderamente hacían una gran diferencia en cuanto al beneficio o en cuanto a la comodidad que tenía el conductor de ese auto. Pues saben, mis hermanos, es interesante porque en la palabra del Señor encontramos que hay también pequeños detalles que hacen la gran diferencia, pero no precisamente en la comodidad, ¿no? Sino más bien en el beneficio espiritual para nuestras vidas, pero también, como no, en el perjuicio de nuestra vida espiritual si no estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Pero que el punto principal de este día es precisamente eso: los pequeños detalles hacen la gran diferencia. ¿Por qué? Porque en los pequeños detalles que encontramos la palabra del Señor, podemos notar que hay una gran diferencia entre ser salvo y no ser salvo, entre heredar la vida eterna y no heredar la vida eterna, entre ir a la vida eterna o irse a la condenación eterna o a la consolación eterna, como algunos dicen, ¿no? Pero que le digo, son pequeños detalles que por lo regular no tratamos de resaltarlos a veces, sino todo lo contrario, parece que de forma directa o indirecta tratan de obviar esos versículos bíblicos o esas frases, esas palabras en la Biblia, que al final de cuentas, en lugar de condenar a las personas, podría ayudarles a que vinieran a la salvación en Cristo Jesús. Y por lo regular lo hacemos cuando hablamos con personas que todavía no conocen de Dios, porque lo que tratamos de mostrarle por lo regular siempre es nuestra buena cara, la cara del amor, de la bendición, de la bondad de Dios. Y por lo regular tratamos de obviar siempre lo que habla el Señor también de la condenación, del juicio que viene sobre aquellas personas que no quieren verdaderamente acercarse al Señor. Y como les dije en las clases pasadas, que ya de por sí la humanidad va en una dirección a lo que es la perdición eterna, y el Señor lo que único que trata de hacer es tratar de alcanzar esas almas, tocar esas almas y tratar de hacerles entender en el camino que van, y tratar de ayudarles a entender que es necesario que haya un cambio de vida, un cambio de dirección, no 360 grados como algunos a veces nos equivocamos y decimos, porque usted va en esta dirección y si da 360 grados va y cae en la misma dirección. Si en este caso sería 180 grados de lo que vamos en la dirección a la perdición, pero al girar 180 grados nos dirigimos una vez más a la salvación y a la vida eterna que encontramos en Cristo Jesús. Amén. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a la lectura de la palabra del Señor? En los mismos versículos, en el mismo bloque, le digo, la palabra del Señor se presta para todo. En cada versículo, en cada sección o panel que encontramos o bloque de versículos, encontramos para todo, y el Señor es bueno y misericordioso, que trata de hacernos entender en cada parte de la Biblia lo que necesitamos hacer y lo que necesitamos dejar de hacer para la gloria de su nombre. Así que vamos a leer la palabra del Señor, la cual dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria al Señor por su palabra. Voy a mover un momentito aquí mi programa para un lado y voy a ampliar mi estudio de notas, o mi notas de estudio, mejor dicho, perdonen, lo dije al revés, volteado, dicen en México. Así que hoy estaremos en el versículo clave, o versículos, que en realidad es una frase que vamos a compartir el día de hoy, pero que se encuentran de estos tres versículos, ¿no? En estos dos versículos, perdón. Dice así estos versículos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Como yo les mencioné en la clase pasada, si no mal recuerdo, son los versículos más mencionados en el mundo entero. Son los que incluso personas que son incrédulos y que no asisten a una iglesia regularmente a escuchar la palabra de Dios, incluso hasta ellos, algunos de ellos conocen esta parte de la Biblia, porque les digo, verdaderamente hay verdad en ello. El Señor amó al mundo con una inmensidad, si pudiéramos decirlo así, a tal grado que decidió enviar a su Hijo Jesucristo para que diera salvación y vida eterna al mundo, pero que al final de cuentas nosotros podemos encontrar pequeños detalles que hacen una gran diferencia entre el que es salvo y el que no es salvo. Como les digo, por lo regular compartimos estos versículos con las personas que no conocen de Dios, para que al final de cuentas puedan entender que Dios verdaderamente les ama. Y tratamos siempre de atraerlos, como dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, con cuerdas de amor con las cuales el Señor había hablado y había llamado la atención del pueblo de Israel. Cuerdas de amor que al final de cuentas parecía que no prestaba atención el pueblo de Israel y terminaba como siempre en aquellos juicios que el Señor traía a su vida por no haber correspondido a ese amor que Dios tenía para con ellos, sino todo lo contrario, habían como siempre terminado echando todo por la borda. Pues asimismo, mis amados hermanos, en la humanidad presentamos estos versículos que hablan del amor a Dios, hacia la humanidad, donde les hacemos notar que lo único que anhela y desea Dios es amarles, llevarles a su eternidad, tenerles por siempre con Él por la eternidad, con el fin de que las personas entiendan que Dios verdaderamente les ama. Pero como les digo, hay detalles que me llaman mucho la atención que nosotros tratamos de evitar siempre para no herir a las personas, para no lastimar sus sentimientos, porque por lo regular todas y cada una de las personas en el mundo entero siempre creemos que somos buenas personas. Siempre pensamos que no hay nadie mejor que nosotros siempre estamos prestando servicio, que siempre ayudamos a los demás, que no molestamos a los demás, que no le hacemos daño a los demás, pero que el hago así entre comillas, porque la palabra del Señor nos dice que todos, absolutamente toda la humanidad, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y no lo digo porque haya falsedad en las personas, sino porque la falsedad se encuentra en el pensamiento del ser humano, del creerse que realmente somos buenos, cuando la palabra del Señor nos dice que es todo lo contrario. Lamentablemente es una realidad en todos y cada uno de nosotros, porque al final de cuentas, como hemos dicho en otra ocasión, de lo cual nosotros lo aprendimos también, siempre nos creemos mejores al compararnos con alguien que es peor que nosotros. Decimos, yo no robo, yo no ando causándole daño a nadie, pero si nos pusiéramos bajo el estándar de Dios, nos damos cuenta que absolutamente todo ser humano
que hubo en la antigüedad, que existe hoy y que habrá en el futuro, estamos completamente perdidos conforme a la voluntad y el anhelo que Dios espera de nosotros. Pues así, como les digo, dimos lectura bíblica y dimos los versículos bíblicos. Para nosotros, por lo regular, al ver estos versículos bíblicos, pensamos que Dios es, como decimos en algunas ocasiones, solamente amor, ¿no? Pensamos que Dios solo ama, 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 y que nunca se enoja, que nunca se molesta, que nunca trae juicio, cuando los mismos versículos que nos dicen que Dios nos ama o que ama a la humanidad de tal manera que hasta envió a su Hijo Jesucristo, también nos está diciendo que Él también hace juicio y trae condenación sobre la vida del ser humano. Recuerda, el tema de hoy es los pequeños detalles hacen la gran diferencia, ¿no? Y se lo digo porque en este caso en particular, en nuestros versículos que traemos extra, nosotros podemos demostrar que los siguientes versículos que leímos en esta tarde y que posiblemente algunos de nosotros no le prestamos atención, nos habla precisamente de eso. Del versículo 18 al 20 dice así: el que en él cree no es condenado. Amén, gloria a Dios. Nadie es condenado. Pero continuamos leyendo y dice: pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Desde ahí podemos ver que Dios no solamente es amor, sino que esos pequeños detalles que están después de los versículos que se han mencionado en el mundo entero y que son los más mencionados, se encuentran versículos que al final de cuentas lastimarán, aunque no querramos, el corazón, la conciencia, la mente, los sentimientos, como usted quiera llamarle, de aquellas personas que aún todavía no han querido venir a los pies de Cristo. Y continúo y dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Como nosotros podemos ver en ese mismo bloque de versículos que habla del amor de Dios hacia la humanidad, también habla de la condenación de aquellos que no han querido acercarse a Dios. Le digo, son pequeños detalles que ahora sí lo podemos ver en más claro, porque son 3 versículos que nos hablan específicamente de cómo Dios obra en aquellos que han creído en Jesús y los que no han creído en Jesús. Pero note los versículos que usamos en los versículos clave, el cual dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree. Pero ¿qué tal y el que no cree? ¿Tendrá vida eterna? Por supuesto que no. Ya los leímos en los versículos 18 al 20. O sea, pero que los mismos versículos que nosotros mostramos a la humanidad para que conozca el amor de Dios, en ese pequeño detalle, para aquellos que en él creen, también nos indica que hay un juicio o una aplicación de condenación para los que no creen. Y lo obviamos. Presentamos esto como si fuera solamente amor, 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 y al final de cuentas obviamos esa pequeña frase para que todos aquellos o aquel que en él cree, tiempo presente, que hay con el que no cree. Al final de cuentas, lamentablemente, pues no heredará la vida eterna. Y le digo, suena muy crudo, muy rudo, muy cruel, muy falto de misericordia, pero como siempre hemos dicho, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que verdaderamente Dios es amor, pero también dice que Él es fuego consumidor. Y como les digo, muchas personas optamos, en este caso en particular, por obviar, ya sea de manera directa o indirecta, los versículos 18 al 20 que nos hablan de la condenación hacia aquellas personas
que no quieren acercarse a Dios. Pero que aún con todo y eso, como les digo, el detalle está que aún con todo y eso, aunque se quisiese obviar el 18 al 20, el mismo versículo 16 nos sigue diciendo a nosotros, en este caso, que para que todo aquel que en él cree, habrá vida eterna, pero para aquel que no cree, pues no existirá la vida eterna. Por eso le digo, el tema de esta noche es los pequeños detalles hacen la gran diferencia. Estos pequeños detalles, como esta pequeña frase que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras, un pequeño detalle nos ayuda a nosotros a entender y comprender la diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna. Nos ayuda a entender y a comprender si verdaderamente nosotros somos salvos o no lo somos. Al final de cuentas, le digo, la palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros a entender y a comprender que hay pequeños detalles que por alguna razón en la lectura los hemos estado pasando por encima o los hemos estado obviando o incluso, como decimos a veces, hemos pasado de noche y no hemos entendido y comprendido que esos pequeñísimos detalles causarán una gran diferencia que hay entre la vida y la muerte. Ahora bien, a la mayoría de las personas que les pregunto si creen en Cristo, ellos sin lugar a duda me dicen sí, sí creen. Si crees que es el Hijo de Dios, sí, sí creen. ¿Crees que incluso es Dios? Sí, dice, sí creen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando les pregunto, ¿sabes lo que Dios pide y demanda de ti? Ellos dicen, no. Cuando en este caso en particular yo les pregunto entonces, ¿cómo es que crees en Cristo? Cuando no sabes ni lo que Él pide y demanda de ti. Y entonces al final de cuentas se encuentran sin respuesta, ¿no? Como le digo, la mayoría de todos los encuestados no tienen ni la menor idea de qué respuesta dar cuando en este caso se les pregunta si saben lo que Dios pide y demanda de ellos. En este caso en particular, nosotros podemos encontrar que esa pequeña reseña o ese pequeño detalle en los versículos que acabamos de leer, hay una palabra bien específica, la cual es cree o creer, si queremos decir así. Dice, para que todo aquel que en él cree. Pero la pregunta es, ¿qué significa creer? Cuando decimos creer, ¿a qué nos referimos? ¿Qué conlleva en realidad? ¿Cuál es su peso en sí? O sea, ¿cuál es su indicativo? ¿A dónde nos quiere llevar? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a través de esa palabra? Porque cualquiera puede decir, yo creo, sí, por supuesto. Todos creemos en alguna cosa o en alguna otra. Sencillo como esto, como les digo, nadie necesita creer en lo que dice el manual de un auto para hacernos entender que un auto nos sirve para llevarnos del punto A al punto B. ¿Por qué? Porque a pesar de que la gran mayoría de los que conducen autos, se los digo por experiencia propia, nunca leemos el manual que viene en el gavetero o en el maletero, como algunos le llaman. A pesar de que nunca leemos o tocamos ese manual, siempre estamos creyendo que nos va a llevar del punto A al punto B. Aunque vaya trastaleando, mire que cuando digo trastaleando es porque yo tengo una camionetita vieja de 1965 que aunque ande trastaleando, sabes que te va a llevar de punto A, de punto B. No necesitas ejercer mucho la fe en eso, porque a pesar de que no lees el manual, no hay problema. Tiene cuatro ruedas, prende, tiene la transmisión bien, avanza, da la dirección bien, sabes que te llevará a donde tú vas a ir. Obviamente, por supuesto, si es un carro viejito, no te va a llevar muy lejos como a mí, ¿no? Pero que cualquier auto te va a llevar a cualquier lugar. Pero ¿qué tal cuando una persona te dice, te extiende la mano y te dice, confía en mí, que yo voy a buscar tu bien? ¿Confías de la misma manera como confía en el auto? Yo no lo creo. No hay persona que toque su puerta y que sea desconocido y le diga, confíen en mí, permítame entrar a su casa y vivir y entrar a dormir, a entrar a vivir con ustedes un mes. Yo voy a traerle beneficio para usted y para su familia. ¿Verdaderamente lo cree? Si usted no lo conoce.
Por supuesto que no. Ninguno de nosotros dejaría entrar un extraño a nuestro hogar, al menos que sea un momento temporal, algo que dure un par de minutos o incluso un par de horas y después se va. Pero que ninguno de nosotros cree en Él. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ni siquiera lo conocemos. Y para llegar a conocerlo necesitamos interactuar con Él. Interactuar un día, dos, tres, una semana, meses, años, solo Dios lo sabe. Y al final de cuentas, posiblemente le rindamos nuestra confianza a los pies de ese hombre. Pues saben, mis hermanos, asimismo las personas que dicen creer en Jesucristo, al final de cuentas, si no hay una experiencia con Él, ya sea a través de la oración o a través de la lectura de la palabra, o siendo expuestos a las predicaciones de la palabra del Señor, al final de cuentas es imposible que digamos que creemos en Él cuando no sabemos lo que nos promete y ni mucho sabemos lo que nos puede perjudicar en la vida de todos y cada uno de nosotros. Como le dije, la palabra creer, de acuerdo al diccionario Strong, hay tres definiciones que una deriva de la otra. En este momento tenemos a la numeración que es 4100, que de acuerdo a lo que especifica al inicio, dice que proviene del 4102 y al final el 4102 dice que toma o proviene de un verbo primitivo que es el 3982. Numeración que le dio el dueño de este diccionario para llevarnos a la definición de esas palabras que se utilizan. Pero lo interesante no es tanto los números, sino la definición que nos dan. Los números solamente nos guían a saber a dónde encontrar las definiciones o los puntos de partida de esa palabra creer que se encuentra en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16. Y en este caso yo marqué con rojo, el cual implica la primera definición, que dice es tener fe, entre paréntesis dice en o con respecto a, ya sea persona o cosa. Pero a más abajo dice que es por implicación confiar. Y en el enmarcado con amarillo dice específicamente a Cristo el bienestar espiritual de uno. En otras palabras, el creer, lo que nos menciona en Juan 3:16, implica que confiemos específicamente en que en Cristo traería el bien espiritual nuestro. Ahora bien, continúa con el siguiente definición, que es el 4102, el cual habla de persuasión. En otras palabras, nosotros somos persuadidos por Dios. Y en este caso, más abajito dice que es una persuasión, ya sea a la veracidad de Dios o a la verdad, o en este caso, de una verdad religiosa o de un maestro religioso. Pero sobre todas las cosas dice específicamente confianza en Cristo para salvación. O sea que nosotros somos persuadidos por Dios de que en Cristo hay salvación para nuestras almas. Mire todo lo que implica, y todavía no terminamos, todo lo que implica la palabra creer que nosotros tenemos en Juan 3:16, que le digo, al final de cuentas, cualquiera persona a usted le pregunta, aunque ni siquiera asista a la iglesia, aunque ni siquiera ore, aunque ni siquiera lea la Biblia, le dices, ¿crees en Cristo? Y ellos dicen, sí, sí creo en Cristo. ¿Crees que es el Hijo de Dios? Sí, creo que es el Hijo de Dios. ¿Crees que es Dios? Sí, creo que es Dios. Pero que al final de cuentas no tienen ni la menor idea de lo que implica la palabra creer, y que le damos gracias y gloria a Dios por estos hombres que pusieron todo su empeño, todo su esfuerzo por encontrar el significado, o al menos lo más llegado a lo que significaba esta palabra en aquellos días, en aquellos tiempos que fueron expuestas por los siervos del Señor. Continuamos, el último, 3982, el cual dice que es un verbo primitivo, que es convencer mediante argumento y luego, obviamente, pacificar, conciliar. Pero como dice ahí, convencer mediante argumento. ¿Y cómo somos convencidos nosotros acerca de Dios? En este caso, a través de la palabra de Dios, porque aquí es donde nosotros vemos
la palabra de Dios junto con los argumentos que Cristo nos da y que las personas, los siervos del Señor nos dan acerca de nuestro caminar diario, cómo debería de ser, conforme a lo que ya Dios había establecido en su palabra. En otras palabras, que el argumento que Dios nos da a través de la Biblia es como nos convence a nosotros y nos ayuda a entender que nuestro caminar en Cristo debería de ser diferente. Debería de haber un cambio en nuestra vida. Como yo se los hice saber a ustedes y se los compartí en el momento en que yo conocí de Dios, al paso del tiempo me dediqué a la lectura de la palabra del Señor. Me levantaba en aquellos tiempos por la madrugada, como decíamos, como decimos a veces, estamos en el primer amor que a veces lo dejamos, pero debemos de retomar otra vez. Le digo, por las noches, por la mañana, por las madrugadas, por las tardes leía la Biblia hasta que llegué a un momento oportuno donde vi en el libro de los Hechos cómo Pablo había sido apedreado en Listra. Dios me permitió tener una experiencia tan cercana, en este caso en particular, al apóstol Pablo, a tal grado que yo estaba llorando literalmente, derramando mis lágrimas en ese momento, sufriendo por lo que estaba pasando el apóstol Pablo. Y eso que solamente era la lectura. Yo ni siquiera estuve en aquellos tiempos, pero que le digo, el Señor permitió un momento especial, específico, donde en este caso en particular yo no pude contener mis lágrimas. Y en ese momento, al verme identificado con la palabra del Señor, de haberme Dios transportado de alguna forma para que yo viviera lo que esos hombres estaban viviendo, me rendí a Cristo completamente y le dije, Señor, ya no quiero más drogas, no quiero más alcohol, no quiero más cigarro, yo ya no quiero nada. Ayúdame, quítamelo de mi vida. Y desde aquel día, hace casi ya 16 años atrás, jamás volvimos una vez más a tocar un cigarrillo, a tocar marihuana, cocaína o a tomar ninguna cerveza o ningún tipo de vino. ¿Por qué? Porque le digo, había una transformación, un cambio en nuestra vida. Y cuando decimos que creemos en Cristo, lo tenemos que respaldar con ese cambio de vida que existe en nosotros. No por nosotros, por supuesto, un cambio de vida que Dios hace principalmente, pero que al final de cuentas nos corresponde a nosotros mantenernos en ese estilo de vida. Porque para mí, imagínense cuántas ocasiones no se ha presentado donde han venido donde mí decirme, quiere una cervecita, quiere un traguito de licor, quiere esto, quiere el otro, y nosotros decimos un rotundo no, muchas gracias, nosotros no practicamos eso. O sea, las personas que lo han hecho con nosotros y que pueden estar viendo estos videos, ellos podrán dar testimonio de que nosotros nunca más les volvimos a aceptar una botella de cerveza, ni licor, ni por supuesto ningún tipo de droga. Pues como les digo, cuando decimos creer en Cristo, implica que en nosotros hay una convicción de parte de Dios, que hay un convencimiento de parte de Dios en nuestra vida, que nos ayuda a entender que nuestra vida debe de cambiar, que nuestra vida ya no es la misma. Mientras, sin embargo, las personas que allí todo el tiempo les dicen, crees en Cristo, y dicen sí, siguen el mismo tipo de vida. Como dice la palabra del Señor, hay muchos que dicen que creen en el Señor, pero con sus hechos lo niegan. No tengo ese versículo a la mano, pero usted puede buscarlo y se va a dar cuenta que es prácticamente lo mismo que le estoy diciendo. Pero que al final de cuentas, con nuestros hechos negamos verdaderamente creer o servir al Señor, porque al final de cuentas, el que robaba, sigue robando. El que mentía, sigue mintiendo. El que mataba, sigue matando. El que, vamos a decir, el que adulteraba, sigue adulterando, a pesar de que dice creer en Dios. O sea que al final de cuentas, sus hechos demuestran públicamente que verdaderamente no ha creído todavía en el unigénito Hijo de Dios. Y así podemos hablar de los ávaros, podemos hablar de los fornicarios, de los adúlteros, de los hechiceros, de los mentirosos, de los idólatras, de los ladrones, de los asesinos, de los vendedores de drogas, podemos hablar de toditita tipo de personas que la Biblia nos marca, que es un estilo de vida que al Señor no le agrada y desea
que nosotros cambiemos y nosotros lo vamos a leer en un momento ahora que continuemos la clase. Pero que ese estilo de vida debería de salir de nosotros una vez que nosotros entendemos verdaderamente que creemos en Cristo Jesús. Como le digo, ya les mencioné antes, para llegar a la madurez obviamente pasará un buen tiempo. A mí me costó 8 años poder llegar a la madurez en ciertas áreas de mi vida. 8 años después de haber conocido a Cristo. Pero que al final de cuentas podemos decir que día tras día íbamos mejorando. No que seguíamos en el mismo estado. No que en este caso en particular seguíamos estancados viviendo y haciendo lo mismo, sino que el Señor seguía trabajando en nuestra vida, redarguyendo nuestros corazones, hablando a nuestra conciencia de que si verdaderamente creemos en Dios, debemos demostrarle al público, a la gente, que verdaderamente creemos en Dios al actuar nosotros conforme la manera en que actuó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y por supuesto, ¿quién puede decir que Jesucristo fue fornicario? ¿Quién podrá decir que Jesucristo fue un avaro? ¿Quién podrá decir que Jesucristo era un idólatra, un ladrón, un mentiroso o alguien que se deleitaba en la maldad? Nadie puede apuntar a nuestro Señor Jesucristo con ninguna de estas cosas, a pesar de que la Biblia dice, fue tentado en todo, pero continúa diciendo, pero sin pecado. Así que le digo, nuestras vidas, al decir creo en Cristo, deberían de cambiar rotunda o paulatinamente, pero que debería de haber un cambio y no permanecer en lo mismo. Por eso le decía que la clase de hoy en día era los pequeños detalles, porque esos pequeños detalles, cuando nosotros los entendemos en la Biblia, esos pequeños detalles empiezan a hacer pequeños cambios en nuestra vida, pero que mostrarán una gran diferencia ante el mundo. Como el ejemplo que le di de mi compañero de trabajo que me decía, vaya, hace una hora estabas diciendo grosería y ahora ya eres un santo, como diciendo, ya te salió la aureola en la cabeza. Pues miren, mis hermanos, ese pequeño detalle marcó una gran diferencia en mi vida, a tal grado que hasta mi compañero de trabajo lo pudo notar, ¿no? Lo pudo ver, lo pudo percibir y hasta el día de hoy él puede dar crédito de que nunca jamás me volví a encontrar nada de lo que había en mi vida antes de esa hora que Dios había transformado mi vida. Amén. Así que Dios es maravilloso, Él es bueno, nos ama y quiere y desea y anhela que todos nosotros verdaderamente seamos personas que creemos en Dios al mostrarlos con hechos. Es por eso por lo que a veces les pregunto, ¿crees en Cristo? Porque cuando les pregunto así, me doy cuenta que, más bien me da la impresión de que son personas que solo dicen creer en Jesucristo solamente porque han escuchado que Jesucristo murió en la cruz por los pecadores, pero que al final de cuentas no han sido persuadidos por la veracidad de Dios descrita en la verdad de la palabra de Dios, la cual es la Biblia. Como les dije, incluso yo les pregunto, ¿leen la Biblia? Cuando ellos me dicen, ¿crees en Cristo? Sí, yo creo en Jesús. ¿Crees que es el Hijo de Dios? Sí, yo creo que es el Hijo de Dios. ¿Crees que Dios? Sí, creo que es Dios. Y le digo, ¿y lees la Biblia? Y dicen, no. Y le digo, entonces, ¿cómo crees en Dios si ni siquiera conoces la Biblia? Si ni siquiera conoces lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. Y sin siquiera conocer lo que Dios quiere de lo que tú te abstengas. De lo que Dios dice y desea que tú no hagas. Digo, ¿conoces eso? Dice, no, por supuesto. Si no lee la Biblia, no conocerá lo que Dios pide y demanda y por ende, no están entonces verdaderamente convencidos de su confianza en Cristo para salvación de sus almas y ni tampoco tienen verdaderamente fe en Él como dicen profesar, sino que son personas que por lo regular solo buscan a Dios cuando tienen problemas, pero una vez que Dios les soluciona el problema, vuelven una vez más a olvidarse completamente de Dios, vuelven al mismo estilo de vida, vuelven otra vez a hacer lo que hacían antes y lamentablemente por consecuencia no tienen la vida eterna, sino que viven engañados pensando que ahora necesitan hacer
buenas obras para llegar al cielo donde está Dios. Lamentablemente es una realidad en muchísimas personas, porque cuando tienen los problemas hasta el cuello, saben que su única solución es Dios y se tiran de rodillas delante de Dios. Y Dios los atiende porque Dios dice en la Biblia que Él tiene misericordia, incluso como lo vimos, si no me equivoco, en la clase pasada, como Él tuvo misericordia de Nínive, a pesar de que eran personas que ni siquiera sabían distinguir entre su diestra y su izquierda, pero que Dios atiende la necesidad de esas personas, y las personas, una vez que Dios les solucionó el problema, al final de cuentas terminan una vez más en el mismo estilo de vida, terminan una vez más olvidando a Dios completamente y terminan haciendo lo mismo que estaban haciendo. El ladrón a robar, el mentiroso a mentir, el engañador a engañar, el estafador a estafar, el borracho a la borrachera, cuando incluso ya le habían prometido a Dios que no se iban a emborrachar más. Y así sucesivamente podemos hablar del idólatra, del fornicario, del adúltero, del que ve pornografía, del que hace el mal a los demás y se goza, etcétera, etcétera, etcétera. Terminan volviendo a los mismos caminos, a pesar de que dicen que todavía creen en el Señor, en Cristo como Señor y Dios, sin darse cuenta que al declarar esas palabras están declarando, aunque ni siquiera conocen, pero están declarando que saben que Dios les va a hacer juicio por todas las cosas que han estado haciendo y todavía no se arrepienten. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos habló en este caso en particular en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, y él dice, en este caso, en ese bloque de versículos aparece el nunca os conocí de parte de Dios, y dice así, palabras de Cristo mismo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y de ahí habla una cierta de palabras que habrá muchas personas que dirán incluso aplicable a los que dicen servir al Señor, donde dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, etcétera, etcétera, y el Señor les dirá, de cierto les digo que no los conozco o que nunca los conocí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero esto va no solamente para el que él conoce de Dios, el que sirve a Dios, sino también para aquellos que dicen creer en el Señor. Porque al final de cuentas podrán seguir clamando al Señor, Señor, ayúdame aquí, ayúdame allá, pero no todo el que le llame Señor implica que entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Y en este caso podemos dirigirnos al libro de Juan, capítulo 6, cuando se habla que Jesús es el pan de vida. Jesús les responde en este caso a estas personas que estaban interactuando con Cristo y Él les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Una vez más, la Biblia nos recalca que hay necesidad obligatoria de creer en Jesucristo para en este caso empezar haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que creamos en aquel que Él ha enviado. ¿Y a quién envió? A Jesucristo. Y creyendo en Él tenemos la vida eterna. Pero como le dije, la palabra creer conlleva un cambio de vida que no se ve en estos versículos, pero que necesitamos conocer el panorama completo de la Biblia para entender y comprender que es necesario que se vea en nosotros un cambio de vida, y para eso podemos apelar a la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 versículo 9, la cual dice, el Señor no retarda su promesa, cuando Pedro está hablando del día de la venida del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, o sea, al cambio de vida, no a los 360 grados, sino a los 180 grados. Si vamos para allá, 180 grados, vamos para acá. Éramos mentirosos, 180 grados, empezamos a hablar la verdad.
Éramos rateros, 180 grados, y ahora somos personas honestas. Éramos groseros, 180 grados, y ahora vamos a hablar amablemente. Antes adulterábamos, 180 grados, ahora vamos a serle fieles a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestras novias, novios, etcétera, etcétera. Antes, en este caso en particular, hacíamos cualquier avería y nos gozábamos, pues ahora nos vamos a deleitar en la verdad. Como les digo, un cambio de vida, un arrepentimiento de nuestro estilo de vida delante del Señor, porque delante de los hombres podemos aparentar cualquier cosa. Usted puede venir y visitarme y parecer aquí como una blanca palomita, pero al llegar a su casa o al salir de mi casa o al entrar en su auto, allá está hasta del chongo con su esposo, con su esposa, y tú no debiste haber dicho esto, y tú no debiste haber dicho lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero delante de Dios, todititas esas cosas se quedan marcadas. Y como yo les he dicho, nosotros los humanos no vamos a salvar a nadie. A nadie vamos a poder introducir al cielo. Por eso es que nosotros debe haber un cambio verdaderamente en lo profundo de nuestro corazón, porque Dios sí ve todo lo que nosotros hacemos, aunque lo hagamos escondidas de los demás. Pero como les digo, al final de cuentas, Dios pasará todas esas cosas delante de nuestros ojos y nos ayudará a entender que necesitamos cambiar todos los días de nuestra vida. Por eso les digo, estos pequeños detalles, aunque en algunas ocasiones son pocas letras o solo pocas palabras dentro de los versículos, cuando se comprenden verdaderamente, marca una verdadera diferencia en la vida de todo aquel que desea acercarse a Dios. Y digo yo que el que desea acercarse a Dios, porque hay personas que se dedican a Dios de todo corazón, no están entre nosotros, algunos están en unas islas, en unos en otros países, ya sea en África ya soportando el sol o ya sea en otro lugar, pero que son personas que se dedicaron de todo corazón a servir a Dios y que no son ni cristianos, ni pentecostales, ni tampoco son bautistas, ni tampoco son etcétera, 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 sino que son personas que tienen un corazón para acercarse a aquel que vive y reina para siempre, al dueño del oro y la plata, como dice la Biblia, el creador del universo. Personas que en su corazón verdaderamente anhelan y desean servir al Dios Todopoderoso, que es el Dios de toda la humanidad, aunque no todos quieran aceptarlo. Por ejemplo, como ya vimos, la palabra creer que encontramos en el versículo 16, como lo leímos en esta tarde, nos indica que hay una implicación, el de ser convencidos y persuadidos por Dios para el bienestar espiritual de nuestras vidas, lo cual nos lleva a tener una verdadera confianza en Cristo para nuestra salvación. En otras palabras, el creer verdaderamente en Cristo nos lleva a cambiar verdaderamente nuestro estilo de vida. Y como ello, para terminar, ya veo que el tiempo ha avanzado, podemos traer como ejemplo a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Uno era publicano, recaudador de impuestos, ¿y qué terminó siendo? Otros cuatro, Andrés, Pedro, Jacobo, creo Juan, si no me equivoco, pescadores. ¿Y qué le dijo Cristo? Ahora sois pecadores, pero vénganse conmigo y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ya no iban a pescar peces del mar, pero ahora iban a traer peces, en este caso humanos, como si fueran peces, pescándolos ellos mismos. Prueba de ello, de la veracidad de la palabra de Cristo, de la verdad de la palabra que Cristo dijo, encontramos a Pedro en los principios del libro de los Hechos, hablando a una multitud de gente donde hubo 3,000 personas que se convirtieron al Señor. Y luego por allá otras 4,000, si no mal recuerdo, o viceversa. Pero que al final de cuentas se cumple literalmente lo que Cristo le dijo a Pedro. Y ahí podemos ver la veracidad de la palabra del Señor, la cual es incluso aplicable hoy en día y la tenemos aquí porque es aplicable a nuestras vidas también, de los cuales muchos de nosotros podamos hablar y decir muchos ejemplos, muchos testimonios de cómo Dios nos ha usado
para hablar al corazón del hombre y cómo Dios los ha salvado por su misericordia a través de su Santo Espíritu y para la gloria de su nombre. Pero como les digo, hubo un cambio verdadero. Obviamente hubo un momento, una escena donde por alguna razón se descuidaron, perdieron su fe o dejaron de creer en el Señor cuando Cristo murió, pero no se olvidaron de las palabras de Cristo, que así como iba a ser golpeado, en este caso desfigurado, torturado, luego crucificado, luego muerto, dijo que resucitaría al tercer día y parece que por alguna razón lo olvidaron y Cristo una vez más los encuentra haciendo lo mismo que hacían antes de que Cristo viniera a sus vidas. Los encuentra en la pesca, incluso hasta Cristo les dice, no por ahí, tiren la red una vez más por este lado, pescan los peces, a uno de los siervos, perdón, uno de los apóstoles le dice a Pedro, es el Señor, y se tira, se lanza al agua, se va nadando hasta la orilla, y aunque no lo pudo conocer físicamente, en su corazón, en su interior, sabía que era nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo, bien contento, campante, fue cocinando unos pescaditos para darles de comer a ellos cuando salieran a tierra. Y ahí Pedro automáticamente cuando escucha que es el Señor se viste porque dice que estaba desnudo, haciendo otra vez lo mismo, pues el Señor viene, les habla, les recuerda, les restaura y les hace saber en este caso el error en el que está, ¿no? Y les restaura y ahora definitivamente se vuelve el cambio en sus vidas a tal grado de que nunca más se vuelve a mencionar en la Biblia que vuelven a la pesca de peces, sino que ahora empiezan una carrera en la pesca de hombres y como podemos verlo en el libro de los Hechos. Pero que le digo, la palabra de creer implica un cambio verdaderamente en nuestro estilo de vida que todos debemos de manifestarlo para la gloria de Dios. Así que, como siempre, la pregunta del millón, ¿te gustaría tener esa transformación verdadera en tu vida y vivir confiadamente sabiendo que verdaderamente tienes vida eterna en Cristo Jesús? Si es así, en este caso en particular, una vez más te invito, entrégale tu vida a Cristo. Si eres la primera vez que tú nos ves, entrégale tu vida a Cristo, pídele perdón por tus pecados, pídele que te ayude a entender y a comprender su palabra, en especial esos pequeños detalles que harán una gran diferencia en tu vida, sobre todo en tu vida espiritual, donde pasarás de muerte a vida, donde pasarás de ir a la condenación eterna a la vida eterna o a la consolación eterna. Y en este caso en particular, que también le pidas que te ayude a entender y a comprender bien la palabra del Señor, a tal grado que después pueda ser tu partícipe de compartirla con aquellos que necesitan. Pídele que te guíe a una iglesia donde compartan la palabra de Dios, donde compartan verdaderamente la palabra de Dios, porque nosotros reconocemos que hay muchísimas iglesias que no se esfuerzan por compartir la palabra de Dios, no se esfuerzan por la pesca de hombres, se esfuerzan por la pesca de lo material y terminan diciendo puras burradas, y si no son puras burradas, terminan dándole motivación a los hombres a tal grado que los ayude a entender que necesitan sacar para en este caso ser bendecidos o ser salvados por Dios, lo cual está totalmente lejos de la realidad de la palabra de Dios. Pero si tú le pides a Dios de lo profundo de tu corazón que te guíe a esa iglesia donde predican la verdad, el Señor, sabiendo que es conforme a su voluntad, Él te concederá ese deseo de tu corazón. Y al final de cuentas, como siempre digo, cuando cerremos los ojos en esta tierra, nos encontraremos abriendo nuestros ojos en la presencia de Dios por la eternidad. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por su palabra y gloria al Señor por esos pequeños detalles que marcan una verdadera cambio en nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén. Así que, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios por esta tarde y le pedimos que nos siga ayudando a entender su palabra, que nos siga ayudando a comprenderla, porque ciertamente le digo, no lo vamos a conocer todo, pero el Señor que ve el deseo en nosotros de servirle, de glorificarle, de engrandecer su nombre y de hacer su voluntad, poco a poco, ya sea que nos enseñe él mismo o ya sea que use a maestros para enseñarnos, a otros predicadores o a personas que incluso
se esfuerzan por escribir libros para enseñarnos cada vez más la palabra del Señor, y el Señor nos ayudará a seguir creciendo para la gloria de su nombre. Pero que el Señor no nos abandonará, no nos dejará tirados, como decimos, en el camino, sino que siempre estará del lado de nosotros, ayudándonos a seguir adelante para la gloria de su nombre, hasta que Él cumpla el propósito que tiene para nuestras vidas, y entonces podremos irnos en paz para la gloria de su nombre. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre amado, porque en esos pequeños detalles que tu palabra nos dice, harán grandes cambios en nuestras vidas. Cambios en el sentido, Señor, de que cuando nosotros a veces no nos percatamos que estamos haciendo cosas que no son agradables delante de ti, a través de tu palabra, Señor, tú nos las mostrarás. No solamente a través de tu palabra, sino a través de tus siervos quienes predican, Señor, tu palabra. A través de aquellos siervos que hacen libros, Señor. A través de todo lo que tú haces, Señor, para la edificación de tu iglesia, tú le ayudas a entender que hay pequeñísimos cambios que son tan sencillos en la vida del ser humano, como simplemente aplastar un botón para apagar esa televisión donde sale la pornografía, como aplastarle a la X en nuestro teléfono para no estar viendo otras mujeres que no son nuestras esposas, o que las mujeres que están viendo otros hombres que no son sus esposos, o las personas que ya están en noviazgo, pero que siguen viendo la desnudez de otras mujeres. Algo tan sencillo, un pequeño detalle, Señor, que es simplemente aplastar una X. Ayúdanos a entender, Señor, esos pequeños detalles. Ayúdanos a entender que no necesitamos quedar bien con nadie, que no necesitamos mentir para que las otras personas nos tengan en buena estima, que no necesitamos mentir para entonces caerle bien a los demás, que no necesitamos ocultar la verdad, que es un pequeño detalle tan pequeñísimo, pero que abarcaría la diferencia, la gran diferencia entre la salvación y la vida eterna y la condenación de esas personas al escucharnos hablar tu palabra y tu verdad. Ayúdanos a entenderlo y a comprenderlo, Señor, y aplicarlo a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender que los pequeños detalles marcarían incluso si nosotros somos salvos o nos estamos perdiendo. Si nosotros vamos por el camino recto y angosto que lleva a la salvación y a la vida eterna, o si nuestros pies se están desviando ese camino ancho, Señor, que lleva a la perdición. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos a entender y a comprender esos pequeños detalles en los cuales tu nombre es grandemente engrandecido, Señor, donde ensalzamos tu nombre en grande manera, porque descubrimos a través de esos pequeños detalles que tú no nos has dejado, que tú no nos has abandonado, sino que sigues hablando en nuestra vida y ayudándonos a entender que necesitamos cambiar, que necesitamos seguir transformándonos a través de tu palabra, por tu ayuda, por tu poder, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres el único que puede transformar nuestras vidas, y tú nos ayudas cuando nos entramos en la lectura de la palabra, en la oración, en la búsqueda de tu rostro. Ayúdanos, Padre amado, para que nosotros podamos glorificar tu nombre en esos grandes cambios, con esos pequeños detalles. Gracias, Padre amado. Bendícenos en este día. Ayúdanos, Padre amado. Yo te ruego incluso por la consolación de aquellas personas o hermanos nuestros que han perdido a un ser querido. Te pido por nuestra hermana Damaris, Señor, quien su padre ha partido a tu presencia. Bendíceles, Padre amado. Bendíceles, una tremenda maestra en el instituto. Bendíceles grandemente, Señor. A mí en lo personal me ayudó mucho a tal grado que hasta el día de hoy sigo guardando sus palabras. Trae consolación, Padre, a ella y a su familia. Ayúdales, Padre, a comprender que la paz que ellos reciben de ti no la puede dar el mundo, y es una paz que no se puede comprender, porque en los momentos de tribulación, de angustia, de dolor, ahí estás tú, Señor, brindándoles su paz. Gracias te doy por todos ellos, por todos aquellos que se esfuerzan verdaderamente en compartir tu palabra, en enseñar tu palabra, ya sea en un instituto, ya sea en una escuela regular, ya sea en una casa o en un cuarto con 4 paredes, o incluso al aire libre donde haya mucha gente o poca, pero que su corazón está dispuesto por compartir y enseñar tu palabra. Gracias te damos por ellos.
sígueles ayudándoles, fortaleciéndoles, sígueles enseñando tu palabra para que sigan alcanzando más almas. Y a todos aquellos padres que han perdido un ser querido hasta el día de hoy, consuélales y ayúdales a entender que esa consolación va de parte tuya y que nadie, absolutamente nadie en este mundo se las podría compartir. Te rogamos por los enfermos para que tu mano poderosa, sanadora, sea sobre su cuerpo si es tu voluntad, sea sanándolo, Señor. Pero que si no, si algo tienes que enseñarle en su vida, si algo tienes que marcar en su corazón para la salvación de su alma, si algo tienes que mostrarle para entender y comprender que tú eres el único Dios poderoso que vive y reina para siempre, y al final le ayudarás a que abra sus ojos allá en tu presencia, que así sea también, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos y amigos de las redes sociales. Gracias una vez más a todos ustedes que disponen un poco de su valioso tiempo para estar entre nosotros y compartir la palabra del Señor. Gracias de verdad de todo corazón. Un abrazo, un caluroso abrazo de nuestra parte sea para todos ustedes. Y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Y una vez más, muchísimas gracias de verdad a los que han dispuesto en su corazón a compartir la palabra del Señor, incluyendo compartiendo nuestros videos. De verdad que se los agradecemos. Hay alegría en nuestro corazón verdaderamente de que otras personas a través de ustedes alcanzarán a conocer de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, y serán salvos. Y en algún día no muy lejano, cuando estemos en la presencia del Señor, ellos le recordarán o le harán saber que a través de lo que usted hizo, simplemente compartir los videos, a través de eso, ellos vinieron a los pies de Cristo al igual que usted. Así como yo vine a los pies de Cristo a raíz de que alguien me predicó la palabra del Señor. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Cristo les ama y nosotros también. Hasta pronto.